como decía el tema, su nombre es Jesús. Según Mateo, cuando vemos la historia de Jesús, Jesús siempre estuvo en medio de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Recordamos, si nos venimos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús siempre ha estado presente en los hechos importantes de la historia. Pero el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, pueden buscar ahí en sus Biblias, dice, habla una profecía mesiánica, de acuerdo al libertador, de acuerdo al Mesías, que en ese entonces no lo conocían por ese nombre, pero se da a conocer ya como Jesús, según Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué es lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días desde la eternidad. Ahí nos está diciendo desde el principio hasta la eternidad. Por eso es que Jesús, un poco para que puedan entender, cuando en el libro de Génesis, el capítulo 1, dice Dios, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Está hablando que no está solo. Recordemos la otra historia cuando Josué iba a tomar los muros de Jericó, fueron a espiar y se le apareció, dice, el ángel de Jehová con una espada. ¿Y quién era ese ángel de Jehová? Era Jesús, pero no se le conocía como el ángel de Jehová. También recordemos la historia cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. Dice que cuando se acercaron pensando que estaban muertos, vieron a 4 personajes que daban vuelta caminando en el horno. Ellos tranquilos, felices, gozándose en medio de la prueba. Y aquel rey dijo, el cuarto es su rostro como el Hijo de Dios. ¿Y quién era este personaje? El ángel de Jehová, que ahora lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él ha estado en los tiempos de la historia. Y es cuando en el libro ya de Mateo, cuando el Señor permite que a través de María, una jovencita sin experiencia, virgen, pueda concebir a través del Espíritu Santo y pueda quedar encinta y luego poder tener a este bebé llamado Jesús. A través de este nombre, nosotros encontramos la felicidad. A través de este nombre nosotros tenemos la libertad. A través de este nombre llamado Jesús, Él tiene cosas grandes para nosotros. Por eso dice el versículo leído, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros nacemos con el pecado de nuestros primeros padres llamados Adán y Eva. Y vivimos así. Pero llega un momento cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos da esa libertad a través de su perdón. Pero para nosotros poder tener esa libertad, para nosotros poder tener ese acceso libre, esa entrada libre a ser llamados hijos de Dios, este personaje que lo conocemos como Jesús, que ahora es el Rey, el Salvador del mundo, tuvo que pasar por muchos propósitos. Tuvo que pasar cosas difíciles para poder llegar a aquella cruz del Calvario. Y en aquella cruz del Calvario, por su muerte, es que Él nos da la libertad. No solo la libertad, nos da la paz, la seguridad, la felicidad, todo lo que nosotros podamos desear como seres humanos. Según Mateo 1:23 nos dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre de Jesús es que Dios está con nosotros. Dios está en todo lugar. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Es por eso
que tenemos la libertad y la autoridad para poder predicar en este nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que aún los demonios tiemblan con este nombre. Y sabemos que todo esto ha sido el plan y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para darnos libertad. Vivíamos en el mundo bajo nuestros delitos y pecados. Pero para eso dice la palabra de Dios que apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para darnos libertad. Y no solo la libertad, sino para darnos muchos beneficios para cada uno de nosotros. Y muchas veces el diablo ha entenebrecido el entendimiento humano, ha enceguecido al ser humano. ¿Para qué? Para que no crea en esto y se desvíe a otros caminos. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otro camino que me pueda llevar hacia la salvación, que me pueda llevar a la felicidad y a la libertad, sino es solamente a través de Jesucristo. Por eso su nombre es Jesús. Según Filipenses 2, del 8 al 12. Miren qué nos dice Filipenses 2, del 8 al 12. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es cualquier nombre el nombre de Jesús. El propósito de Dios fue enviar a su Hijo unigénito, dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Sabemos, hemos visto por las series, por la televisión, por películas, leyendo la palabra de Dios, la historia de Jesús, que nació en un pesebre, no nació en una comodidad, no lo recibieron como rey. Pero él fue rey, dice la palabra de Dios. Pero él nos enseñó que en la humildad está el éxito para poder ser grandes en la vida. No nació en un palacio, en una cuna de oro. Nació en un pesebre en medio de tanta inmundicia y de animales que dormían en aquel lugar. Pero vemos desde su nacimiento el poder de Dios ya estaba con él. Vinieron los Reyes Magos y traían presentes siempre a Jesús. Y cuando él, ya siendo joven, a la edad de 30 años, empieza su ministerio, el cual se ganó muchos adeptos y se ganó muchos opositores. ¿Por qué? Porque siempre en la vida va a ser así. Muchas veces muchos van a compartir lo que tú haces y otros no. Otros van a estar en contra de ti y otros van a estar contigo, porque la vida es así. Pero sabemos que su misión de él era llegar a aquella cruz para darnos esa libertad. En el trayecto escogió a sus discípulos. En el trayecto tuvo que andar por el mar. En el trayecto tuvo que sanar a muchos ciegos, muchos leprosos, perdonar a una prostituta. En el trayecto resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. La mujer con flujo de sangre, solamente por tocar el manto del maestro, recibió la sanidad que por muchos años ya estaba desahuciada por la ciencia de ese entonces. Y vemos y podemos tomar muchos puntos de aquel sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesucristo. A punto de ser negado por dos hombres que andaban con él. Uno le entregó por unas monedas. Y no solo eso, sino que se quitó la vida, llamado Judas. Y otro, el llamado Pedro, el sagaz, el que quería darle aún la vida por el maestro,
cuando veía que a su maestro lo estaban pegando, lo estaban castigando, el Señor ya le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el cual se cumplió aquella profecía que el maestro le había hecho a Pedro. Pedro lo negó y se fue, dice, avergonzado. Pero lo bueno que Pedro no se quitó la vida y tuvo oportunidad. El maestro fue castigado, enmudeció a cada latigazo, a cada escupitazo, a cada maja que le daban. ¿Y saben por qué enmudeció? Porque Él nos sigue amando hasta el día de hoy. En cada látigo Él estaba recibiendo el cambio que era el perdón de nuestros pecados. Recibió aquella corona de espinas en su cabeza por amor a nosotros. Llegó a aquella cruz adolorido, sin fuerzas, tuvo que ser avergonzado en una cima, en un cerro llamado Gólgota, clavado en un madero ahí, un hombre inocente, siendo clavado, siendo flagelado por los soldados romanos. Pero ¿por qué enmudeció? Porque Él nos ama, porque nos amó y nos seguirá amando hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en su nombre hay poder, en su nombre hay libertad. Yo me imagino en aquella cruz ya Él cuando dijo sus palabras, al último cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa hora Él expiró, dejó de existir, pero su espíritu bajó a las profundidades del infierno, a las profundidades, al seno de Abraham, a arrebatar a aquellos hombres de Dios que habían muerto, arrebatar las llaves del infierno al propio Satanás. Yo me imagino a Satanás haciendo fiesta, diciendo: lo hemos matado al rey de los judíos, le hemos matado al profeta, al Hijo de Dios, le hemos matado a aquel que nos ponía en contra de la humanidad, en contra de todo lo que nosotros hacemos. Pero fue por poco tiempo le duró aquella fiesta, por poco tiempo le duró todos los planes. ¿Por qué? Porque dice que Él descendió a las profundidades, según Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Él descendió a las profundidades a arrebatar las llaves de la muerte. Me imagino que Él llegó y los demonios se abrieron camino, y llegó aún delante de la presencia de Satanás y le dijo: yo he venido por la llave de la muerte, porque yo quiero darles vida después de la muerte. Y la Biblia, en el pasaje que hemos leído, dice que toda rodilla se doblará delante de la presencia de Jesús. Y me imagino a Satanás arrodillándose y entregándole la llave, y Jesús saliendo triunfante de aquel lugar. Y al tercer día dice que resucitó de entre los muertos. Todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque Él ya sabía que en este siglo XXI, en la humanidad, había gente que tenía que ser salva. Había gente, sabía que iba a haber gente con necesidades, con problemas, con enfermedades, con crisis económica, con crisis emocionales, con crisis en el cuerpo, enfermedades, lo que pueda haber. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Efesios 1, del 19 al 23 nos dice: y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo puso a la muerte bajo la planta de sus pies. No fue fácil. No fue fácil. Recordemos que Jesús, antes de llegar a la cruz del Calvario, se fue a orar y sus lágrimas, su sudor era como gotas de sangre. Dice, ¿por qué? Porque él sabía lo que le esperaba en aquella cruz. ¿Qué dijo en su oración? Padre, permite que pase esta copa. Pero de ahí le dice, no, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Soportó todo por amor a nosotros. ¿Y qué es lo que estás haciendo para el Maestro? ¿Qué es lo que estás haciendo para Jesús? Hasta el día de hoy sigues confiando en tu imagen. Hasta el día de hoy sigues confiando en el santo, el nombre que tú tengas. ¿O estás confiando en el nombre que es sobre todo nombre, llamado Jesús? Es tiempo de abrir el entendimiento. Es tiempo de romper esas cadenas. Pero ¿quién tiene el poder para romper esas cadenas de esclavitud? Esas cadenas de idolatría. Es Jesucristo. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque Jesucristo vino a darnos la libertad, a darnos esa verdad a través de esta palabra. Porque esta palabra no ha caducado, esta palabra no ha pasado a la historia, sigue teniendo vida hacia la eternidad. Hoy estoy predicando, mis hermanos estamos predicando, de acá a unos cuantos años habrán otros jóvenes que seguirán predicando, tal vez nosotros ya no estaremos, pero esta palabra sigue teniendo vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque ese es el propósito de Dios, de llevar esta palabra a cada lugar, a cada rincón. Y del resto se encarga Él, porque nosotros no tenemos poderes. El que tiene poder se llama Jesucristo, y el que opera aquí en este siglo XXI se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo aquel que quiere de Él, en todo aquel que lo busca, en todo aquel que lo anhela. En el nombre de Jesús que se hacen las cosas. El nombre de Jesús tiene poder. Mateo 11, del 3 al 5. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 11, del 3 al 5? Y para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Ahí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que él era un gran evangelista, un gran predicador. Bautizó al Maestro y él lo bautizó al Mesías. Pero cuando estaba encarcelado, tuvo que él estar seguro y preguntar a los discípulos si era realmente Jesús, el rey de los judíos, el profeta que iba a venir. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay poder. Mire lo que dice. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y hacéis saber las obras a Juan, las cosas que sois y veis. ¿Qué dice el 5? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, en el nombre de Jesús hay poder para dar vida, hay poder para resucitar, hay poder para dar vista al ciego, al que está ciego en sus delitos y pecados. Es a través de Jesucristo que te quita esa venda de pecado para que puedas obtener la libertad a través de Jesucristo, llamada salvación. El cáncer, el SIDA, la tuberculosis, la diabetes son sanados en el nombre de Jesús. Pero para eso yo tengo que tener fe en aquel nombre que es sobre todo nombre. Porque aún el SIDA, el cáncer, el COVID, la diabetes y todas las enfermedades se arrodillan delante de la presencia de Jesús. Lo dice la palabra de Dios, que todas las rodillas se doblarán delante de la presencia del Maestro. Pero está en que tú y yo podamos creer
tener convicción en el nombre de Jesús. Nada te puede separar de aquel nombre de Jesús. ¿Qué nos dice Hechos 5:40? Es una historia muy conocida, pero estuve leyendo y el Señor me llevó a este pasaje porque es importante poder entender. Es importante que nada nos puede separar, ni los latigazos, ni los azotes, ni así nos metan en la cárcel. Nosotros tenemos que tener la convicción de quién es Cristo, de quién es el Maestro. ¿Qué es lo que dijo según Hechos 5:40? Y convinieron a él, o sea, le hicieron, y llamando a los apóstoles después de azotarle, después de darle una maja, los intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos no hicieron caso. ¿Qué lo dice el 41? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, no salieron tristes de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. No cesaban de hacer milagros. No cesaban de llevar esta palabra a cada rincón del mundo. ¿Por qué? Porque ni los latigazos, ni los azotes, ni las amenazas fueron más que este nombre llamado Jesús. Pedro recibió azotes, pero él siguió predicando de este evangelio poderoso. Y en el nombre de Jesús, los demonios también tiemblan. El enemigo también tiembla. Según Marcos 16:17, ¿qué es lo que nos dice Marcos 16:17? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es lo que dice? Echarán fuera demonios. Pero en el nombre de Jesús, no en el nombre de Abel, no en el nombre de Josué, en el nombre de Johnny. Es en el nombre de Jesús que se echan fuera los demonios. Lucha. Y dice el versículo 18, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y muchas veces hemos ignorado a Jesús. Muchas veces te has sentido solo ahí en tu lugar, en tu hogar, en tu habitación. Y muchas veces el maestro ha estado ahí tocando tu puerta, como dice Apocalipsis 5:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abra entrará conmigo y cenará conmigo, dice el Señor. Pero muchas veces hemos rechazado a esa voz. Muchas veces hemos rechazado cuando alguien sacó su parlante a todo volumen con una música cristiana, con un mensaje, con un testimonio. Muchas veces cuando había una campaña en las calles, en las esquinas o en los parques, decías nuevamente: estos locos, estos fanáticos. O pasaste por un templo y escuchabas que danzaban y predicaban la palabra de Dios, y muchas veces has criticado. Pero quiero decirte que en medio de esa crítica, en medio de todo ello, Dios te perdona porque estabas cegado. Pero ahora que escuchas la palabra de Dios, es importante recibir a Cristo, abrir nuestro corazón y recibir a Cristo. Porque si aún los demonios tiemblan, aún el enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque ese es nombre de poder. ¿Y quiénes somos tú y yo para rechazar a ese nombre llamado Jesús? No rechaces más al maestro ahí donde tú estás. De repente estás enfermo. Una vez fuimos a orar por un hermano de un familiar. No era cristiano. Estaba en el último segundo de su vida para partir de este mundo, como se dice. Le hablamos de Cristo, le predicamos de Cristo. Y su respuesta fue: no. Yo sigo creyendo en la Virgen tal que mi madre me enseñó desde mi niñez. Su madre murió sin Cristo y él se fue sin Cristo. La respuesta está en la palabra de Dios. Es por eso que en vida nosotros tenemos que tomar una elección.
y es una elección que tiene que ser firme. Porque la Biblia dice que ningún cobarde hereda el reino de los cielos. Es una decisión que tenemos que tomar tú y yo. Así tus padres, así tu familia te den la espalda, tú tienes que creer en este nombre. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De repente tu mujer o tu hombre ahí donde estás has recibido a Cristo y de repente no quieres decirle a tu pareja por miedo a que te deje o por miedo a que te den la espalda. Pero el Señor te dice, cree en ese nombre, porque en ese nombre vas a recibir no solo la salvación en ti, sino en tu familia. Porque ese hombre, por más necio que sea delante de Dios, Dios lo puede cambiar, porque tú no tienes el poder. Tu pastor, tus líderes no tienen el poder. El que tiene el poder se llama Jesús. Y tenemos que creer en ese nombre. Porque en Él hay poder. Muchas veces nosotros, en el momento de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, de repente hemos blasfemado, hemos hablado mal. Pero todo eso Dios lo deja a un lado, porque Dios quiere que tú y yo podamos obtener aquella salvación. Es cuando Pablo dijo, Él se hizo pecado, según 2 Corintios 5:21, para ofrecernos salvación y declararnos justos por medio de Él. Él fue justo, pero se hizo pecado, se hizo pecador para llegar a aquella cruz, para darnos esa libertad, para justificarnos y ser justos por medio de Él. ¿Y quién es Él? Jesús. No te sientas triste, no te sientas solo ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu cuarto, en tu habitación. No digas que hasta aquí o para eso vine al mundo, no. Es tiempo que abras tu corazón. Es tiempo que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que tu mente se abra a nuevos panoramas, nuevos horizontes. A través de la palabra vas a ver el sentido de lo que es vivir. Tu hogar va a ser diferente. Tu familia va a ser diferente. Tus hijos van a ser diferentes. Pero tienes que aprender a confiar en este nombre que tiene poder llamado Jesús. No te sientas solo, sola ahí donde tú estás. Jovencito, jovencita, de repente estás pasando necesidades o falta de afecto, o de repente quieres salir de la drogadicción, quieres salir del alcoholismo. Quiero decirte que Jesucristo te puede libertar de todos esos vicios, pero es tiempo que hoy abras tu corazón. Es tiempo que creas a esta palabra y puedas abrir tu corazón y vas a obtener la libertad. En el nombre de Jesucristo, aún los brujos, los satanistas y todos los que trabajan para Satanás tienen miedo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Tú de repente practicas la magia negra, practicas el ocultismo, practicas el satanismo. Hoy es tiempo que busques al único Dios real y verdadero, no a ese farsante que te engaña, que vas a tener vida eterna, no, sino créele a Jesucristo, el Dios de poder, el nombre de Jesús que tiene poder. ¡Aleluya! Es tiempo que salgas de todo ello, sal del ocultismo, sal de la brujería, de la hechicería, de todo ello. ¿Quién te va a dar libertad? Es Jesucristo. Jesucristo es el que te da la libertad. No digas no puedo salir, no. Solamente abre tu corazón, abre tus labios. La Biblia dice, y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Confiesa con tus labios que en el único nombre que podemos tener la libertad y la vida es Jesucristo. Y recíbelo en tu corazón y vas a tener esa libertad, esa paz que solo Cristo te lo puede dar. Yo muchas veces he testificado cuando era adolescente, me dio esta enfermedad llamada epilepsia. Viví esclavizado a la medicina, esclavizado al no puedo, no hagas esto porque te va a hacer mal, no tomes esto porque te va a hacer mal. Pero un día apareció ese nombre que es sobre todo nombre llamado Jesús y me dio la sanidad, me dio la libertad y me dio la autoridad para predicar de esta palabra. ¿Por qué? Porque es a través del nombre de Jesucristo. Su nombre es excelente y superior. Apocalipsis 1, 13, 16, ¿qué es lo que nos dice?
Apocalipsis capítulo 1, del 13 al 16, dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y quién fue él? Jesucristo. Aleluya. De su boca salía una espada. ¿Y cuál es la espada? Es la palabra. Una palabra viva y eficaz que hasta el día de hoy sigue dando resultados. Como dije al principio, hasta el día de hoy sigue sanando, hasta el día de hoy sigue libertando, hasta el día de hoy los demonios tiemblan, hasta el día de hoy las huestes del mal tiemblan. Cuando Cristo viene a un hogar, cuando Cristo viene a una ciudad, cuando Cristo viene a una familia, el enemigo tiene que salir, porque no resisten a la presencia de Dios, no resisten a la presencia de Jesús. Es por eso que su nombre es excelente y superior. Muchas veces el enemigo te ha engañado que es más poderoso que Jesús. Es mentira. Porque Jesucristo lo derrotó y lo dice la palabra de Dios. Es tiempo de pedir en el nombre de Jesús. Según San Juan 14:13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Estás enfermo, estás pasando necesidad. Hay que pedirlo en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, no en el nombre de Pablo, de Pedro, de Juan, de Martín, de Rosa, no. Es en el nombre de Jesús que tenemos que pedir. La palabra de Dios lo dice nuevamente en San Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién está diciendo? El mismo Jesucristo. Es por eso que tenemos que volvernos a Dios. Es por eso que tenemos que apartarnos de esa senda pecaminosa, apartarnos del pecado, apartarnos de toda obra de maldad y abrir nuestro corazón y recibir a Cristo, porque Él es el único que nos puede dar libertad. ¿Por qué? Porque su nombre es respaldo. ¿Por qué? Porque su nombre te trae seguridad. ¿Por qué? Porque su nombre te trae prosperidad. ¿Por qué? Porque a través de ese nombre recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del nombre de Jesús tenemos victoria. El diablo está derrotado. Él trae sanidad. Él trae remisión de pecados. Y sobre todo nos da la vida eterna. Porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Romanos 8, del 7 al 9. ¿Qué nos dice? Romanos 8, del 7 al 9. Ya voy a estar terminando. Vayan dejando sus peticiones. Vamos a estar orando por ustedes. Compartan esta palabra. Romanos 8, del 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es tiempo de apartarse de todo pecado. Es tiempo de apartarse de toda obra de maldad. Porque a través del nombre de Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de dejar todo lo que me hace daño en mi vida. ¿Por qué? Porque a través de Cristo nosotros tenemos vida eterna. A través de Cristo nosotros tenemos esa libertad. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy estamos en la tierra, mañana de repente morimos, pero esta alma se va con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ofrece la vida eterna. Nuestro vivir tiene que ser Cristo y nuestro morir tiene que ser ganancia para Dios, para Jesús.
Porque no fue en vano aquella muerte en la cruz del Calvario, sino que lo hizo por amor a ti y por amor a mí y todos los que estamos y seguimos y profesamos esta palabra. Porque esta palabra tiene poder. El mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, la medicina está cambiando, pero la palabra de Dios y el nombre de Jesús siguen hasta la eternidad y por la eternidad. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Si tú has estado atento a esta palabra, cualquiera que sea tu edad, quieres recibir a Cristo ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo antes de empezar a orar por las peticiones. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en aquel nombre que es sobre todo nombre, yo me acerco delante de tu presencia, creyendo que tú eres un Dios de poder, creyendo que en tu nombre hay poder y libertad. Y abro mi corazón para que tú entres y mores en mi corazón. Lo limpies de toda maldad, de todo pecado, de toda atadura. Y puedas darme la sanidad a mi alma. Y puedas darme la sanidad a mi cuerpo, la sanidad a mi hogar, a mi familia. Y mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y no lo borres jamás, Padre de la gloria. Y cógeme tú, Señor, de mi mano, que yo me puedo soltar, pero tú no me dejarás. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, yo me acerco porque creo que tú eres real. Porque creo que tú tienes poder y autoridad hasta el día de hoy. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por estas vidas que yo sé y estoy convencido que han hecho esta oración, Señor. Y hay fiesta en el reino de los cielos, Padre de la gloria, por cada alma que viene a los pies tuyos, Padre Santo. Bendice esta palabra. Y ahora, bendito Dios, te pedimos, Señor, por estas peticiones.